Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Para los que no me conozcan, soy Gunther. No me conoce el 99.999% de los que ven YouTube. Por eso me presento. Hoy les traigo una comparativa entre dos cámaras de acción, puede decirse, dos cámaras con estabilizador mecánico de 3 ejes. La VMate de Snoppa y la Pocket 2, la reina del mercado y un competidor bastante fuerte. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. En el apartado estético no nos vamos a detener mucho porque son primas hermanas. Las dos con excelentes acabados, excelentes materiales y una construcción que, como pueden ver, no tiene peros. La única mayor diferencia es que la VMate es prácticamente touch, todo lo controlas en la pantalla, y la Pocket, además de poderlo controlar en la pantalla touch, tiene este joystick que te facilita las cosas y varios botones. Esta solamente tiene el botón de encendido y apagado, y ese mismo botón te sirve para tomar fotos o hacer videos. Pero de ahí en fuera, si se fijan, son bastante parecidas las dos. Y vayamos a las principales especificaciones técnicas. Se los voy a dejar aquí arribita por si se me va alguna, pero vamos con lo principal. La VMate, sensor CMOS de 1/2.3 y 12 megapíxeles efectivo. Puede grabar video 4K y Full HD desde 30 a 60 frames por segundo. Dentro del apartado de videos, cámara lenta de 120 a 192 frames por segundo, suficiente para que te dé una cámara lenta perfecta. Batería, como pueden ver, está un poquito más gordita, son 2100 mAh que te da para 210 minutos usándola a 1080p a 30 frames por segundo. Ángulo de visión 81 grados, que es el equivalente a 26 milímetros. Como les comenté, pantalla táctil y se maneja todo por medio de gesto. Cuesta agarrarle la curva de aprendizaje, pero ya una vez que lo controlas, depende del grosor de tus dedos, te va a ser más fácil o más difícil. Pesa solamente 125 gramitos. La Pocket 2, sensor también CMOS 1/1.7 pulgadas y 64 megapíxeles efectivos. Una bestialidad para una camarita tan chiquita. Video, puede grabar 4K, 2.7K y Full HD desde 30 a 60 frames por segundo. Dentro del apartado video, cámara lenta desde 150 a 240 frames por segundo en Full HD. Batería 875 mAh que te da para 124 minutos aproximadamente en Full HD a 24 frames por segundo. Ángulo de visión 91 grados, que es el equivalente a 20 milímetros. Pantalla táctil, pero también incluye este joystick que te facilita los movimientos o que los movimientos que hagas con el gimbal sean más fluidos, que no solo dependan de tu dedo. Peso 117 gramos. Si se fijan, pesan casi lo mismo. 125 gramos la VMate y 118 gramos la Pocket 2. Y esta tiene el doble de batería, 2100 mAh o más el doble, y esta 875. Pero en el uso diario yo creo que la optimización del software es importantísima, porque en mi experiencia cargándola las dos al mismo tiempo y saliendo a la calle, esta dura unos 30-40 minutos más, pero no el doble que esta. Entonces yo creo que le pusieron batería por gusto a la VMate. Si nos inclinamos solamente por las especificaciones técnicas, pues la que va con ventaja es la Pocket, porque la Pocket 1 de DJI salió al mercado, fueron los líderes en el segmento y le salieron competidores por todas partes, y entre ellas la VMate, que además se fraguó el proyecto, por decirlo de alguna manera, de la VMate en crowdfunding. En Indiegogo recolectaron dinero e hicieron esta cámara de estabilizador de 3 ejes. En cambio, DJI, después que salieron 17 competidores, decidieron renovar la Pocket y le llamaron Pocket 2, que es esta que está aquí, y recogieron todas las novedades del mercado y la incluyeron acá.
Por eso técnicamente esta en especificaciones está mucho mejor que la VMA. Pero vayamos a las pruebas, porque no siempre los megapíxeles, el exceso de megapíxeles ayuda a que la cámara sea mejor. En cuanto a precios, aquí sí hay una diferencia. La VMA cuesta alrededor de $250, la puedes encontrar ahora más barata, y la Pocket 2 cuesta alrededor de 500. Solamente la Pocket. Hay un combo de creadores que le incrementa el precio unos $150 más. Aquí va a depender de tu bolsillo o de lo que quieras, porque si quieres más calidad te podrías inclinar por esta, pero esta es suficientemente buena, la VMA, como para tener una cámara de este tipo. Y dejémonos de tanto choro y vamos al test de fotografía. Vamos a tomar las fotografías en proporción 4:3 para que sea más fácil que ustedes vean el resultado. Las vamos a poner una al lado de la otra para que ustedes me digan al final del clip de fotografías quién toma mejores fotos, si la VMA con 12 megapíxeles o la Pocket 2 con 64 megapíxeles. ¿Y qué les pareció el test de fotografía, amigos? En realidad, la desventaja de esta con respecto a la Pocket 2 de la VMA, pues hacía notar. Son 12 megapíxeles y 64, y por mucho que los megapíxeles no cuenten, y por mucho que no sea el fuerte de estas dos camaritas, de las cámaras de estabilizador de 3 ejes, tomar fotografías, porque no están hechas para ser una cámara fotográfica, se defienden, pues sale vencedora, en mi opinión, la Pocket 2. Pero dejen en sus comentarios qué foto les gustó más y por qué seleccionan si la Pocket 2 o la VMA. Déjenlo todo en los comentarios. Y ahora vamos al test de video, que es el fuerte de estas camaritas, porque para algo le metieron el estabilizador de 3 ejes, que es ese gimbal mecánico que ven cuando se mueve o cuando las enciendes, que se mueve. Ahí están las dos y ustedes ven que se mueve para estabilizar la toma. Por eso el video es el fuerte de estas dos cámaras. Vamos a hacer el test a 1080p a 30 frames por segundo a ver quién sale vencedora. ¿Y qué les pareció, amigo? En 1080p la verdad que las dos están bastante parejitas, en mi opinión, pero ustedes tienen la última palabra. Dejen en los comentarios cuál de las dos se le hace mejor a 1080p. Y vamos a la prueba de video de 4K a 60 frames por segundo. Corre el video. ¿Y qué les pareció? ¿Sale vencedora la Pocket con 64 megapíxeles o la VMA con solo 12 megapíxeles? Dejen en los comentarios lo que opinan de esto. Yo, honestamente, en video las veo bastante parejas. Tienes que irte mucho al detalle para que puedas distinguir entre una y otra. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra, así que comenten cuál de las dos se les hizo mejor en el apartado de video 4K. Y vamos al siguiente test, el de estabilización. Corre video.
aquí sí hay un claro ganador. En mi opinión, la Pocket 2 hace un mejor trabajo de estabilización que la VMate. Pero ustedes, ¿qué opinan? Dejen en los comentarios cuál se les hizo que hace mejor trabajo, si la Pocket 2 o la VMate. Y vamos al siguiente test, que es Slow Motion. Las dos, la Pocket 2 y la VMate, nuevamente enfrentadas. Y aquí honestamente yo las veo bastante parejitas. No sé qué opinen ustedes, dejen en los comentarios si ven alguna diferencia entre una y otra. La mayor diferencia siempre va a ser el ángulo de visión. Recuerden que esta tiene 91 grados, equivalente a 20 milímetros, la Pocket 2, y esta tiene 81 grados, equivalente a 26 milímetros. Por eso ustedes van a ver que a veces las tomas de esta es mucho más acercada, es decir, es mucho más cercana, que la de la Pocket 2, que da un ángulo de visión más amplio. Pero fuera de ahí no veo ninguna diferencia en el Slow Motion. Y vamos al apartado de audio. Los audios van a ser testados solamente con los micros que traen cada una de las camaritas. La Pocket 2 y la VMate. Corre video. Esta es una prueba de audio con la Pocket 2, a ver qué tal se oye. Dejen en sus comentarios si les parece la calidad del audio adecuada. Es solamente con los micros que trae incorporado la cámara, no tiene ningún micro adicional, así que lo vamos a comparar con la VMate. A ver cuál de las dos tiene mejor calidad de audio. Y esta es la prueba de audio con la VMate, en las mismas condiciones, en el mismo lugar, con el ruido ambiental del parque. Dejen en sus comentarios cuál de los dos audios se le hace mejor, el de la VMate o el de la Pocket 2. En este caso tampoco tiene ningún micro adicional incorporado. Y aquí sí hay un claro ganador, la Pocket 2. En mi opinión, pero es evidente, lo que se ve no se juzga, como decía nuestro mítico Juan Gabriel. Entonces, la VMate se quedó corta con los micros que trae incorporado al lado de la Pocket 2. Pero ustedes díganme qué opinan. Este test fue solamente con el audio que traen cada una de las camaritas. No hubo ningún micrófono externo para ninguna de las dos. Y ya hicimos varios tests para comparar si la Pocket 2 es superior a la VMate o al revés. Ya tienen suficientes argumentos y ahora les pregunto, ¿cuál de las dos cámaras se les hizo mejor y por qué? Dejen en los comentarios qué tomarían en cuenta para comprar una u otra, o si ninguna de las dos de plano o las dos de plano. Dejen todo en los comentarios, comenten, que nunca comentan nada. Parece que están mudos de los dedos. Y espero que el video les haya resultado interesante si están pensando en comprar una u otra, para decidir si tener argumentos para escoger, ya sea la Pocket 2 o la VMate. Va a depender de lo que estén buscando. Si se les hizo interesante el video, les pido dejar un like, compartir con sus amigos para que se haga viral este video y, bueno, por lo menos que gane, en lugar de 14 visitas, unas 100, que ya va. Y si así fue, pues los invito a suscribirse. Y listo, nos vemos en un próximo video la próxima semana.